La viuda recibió solo una casa abandonada como herencia, pero al entrar descubrió que se convertiría en millonaria. Cuando falleció la madre de Teresa, sus hermanos heredaron propiedades modernas, terrenos comerciales y bienes que transformarían sus vidas para siempre. Pero para ella, la viuda despreciada por todos, solo quedó una casucha destartalada en medio de la nada, en un lugar olvidado donde hasta los animales se negaban a vivir. Las burlas hirientes, las miradas llenas de lástima y los comentarios crueles dejaron muy claro que para su propia familia ella había recibido la peor parte. Sin embargo, lo que sus hermanos ignoraban, lo que absolutamente nadie sabía, era que esa casa miserable no representaba un castigo, sino una prueba final. Teresa aceptó esa herencia sin protestar, sin pelear, confiando plenamente en que Dios tenía un propósito mayor. Y cuando finalmente cruzó el umbral de esa vivienda que todos despreciaron, cuando descubrió lo que su madre había ocultado cuidadosamente entre las sombras, comprendió que la justicia divina nunca llega como la esperamos, pero siempre llega en el momento exacto. Esta es la historia de cómo la peor herencia se transformó en la mayor bendición y cómo una viuda con 3 hijos demostró que la humildad silenciosa siempre recibe su recompensa. Cuéntanos en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás escuchando. Nos encanta saber que nuestra comunidad crece por toda Latinoamérica, y si esta historia ya tocó tu corazón, te pido un favor muy especial. Dale clic al botón de me gusta y sobre todo, suscríbete a nuestro canal. Aquí compartimos historias reales de fe, superación y justicia divina que cambiarán tu perspectiva de la vida. Cada semana publicamos relatos que te inspirarán, te harán reflexionar y fortalecerán tu fe. No te pierdas ninguna historia. Suscríbete ahora, es completamente gratis y estarás apoyando este proyecto que llega a millones de corazones. Vamos con la historia. La habitación despedía un olor penetrante a medicinas y flores marchitas. Doña Amalia yacía postrada en su cama de metal oxidado, con la piel tan delgada como papel de seda y los labios partidos por la fiebre. Afuera, en la sala de aquella casa de Poza Rica, Veracruz, sus 5 hijos esperaban con los brazos cruzados y las miradas fijas en el reloj de pared. Teresa, la viuda, era la única que sostenía la mano helada de su madre. Humedecía sus labios resecos con algodón mojado y le susurraba oraciones al oído mientras las horas pasaban lentas como siglos. Los otros 4, Mauricio, Andrés, Leticia y Guadalupe, apenas habían entrado a verla durante esos últimos días, y cuando lo hacían era únicamente para preguntar si ya había firmado los documentos del notario. El dinero, las propiedades, los bienes materiales eran lo único que ocupaba sus pensamientos mientras su madre agonizaba a pocos metros de distancia. El notario llegó al 3er día de agonía. Era un hombre bajo y regordete con maletín de cuero gastado que sudaba copiosamente bajo el calor húmedo e implacable de agosto veracruzano. Doña Amalia apenas podía articular palabra, pero movió sus dedos temblorosos sobre el testamento sellado y cerró los ojos con un suspiro largo y profundo que parecía llevarse parte de su alma. Teresa lloró en silencio absoluto, sabiendo en su corazón que su madre partiría pronto hacia el descanso eterno. Los hermanos, por el contrario, intercambiaron miradas rápidas y calculadoras, como comerciantes cerrando un negocio. Esa misma noche, doña Amalia murió sin hacer ruido, como si simplemente se hubiera fundido con la oscuridad tropical que envolvía la casa. Su último aliento fue tan suave que Teresa tuvo que acercar su oído al pecho de su madre para confirmar que su corazón había dejado de latir. El velorio se extendió durante 2 días completos. Mauricio llegó conduciendo una camioneta nueva que aún olía a agencia. Andrés lucía un reloj de oro macizo en la muñeca.
Leticia y Guadalupe vestían trajes elegantes que jamás habían usado para visitar a su madre cuando estaba viva y necesitaba compañía. La lectura del testamento se realizó en la oficina del notario Fernández, una habitación estrecha con ventilador ruidoso que apenas movía el aire pegajoso y paredes pintadas de un amarillo enfermizo que se descascaraba en las esquinas. El notario abrió el sobre lacrado con cuidado ceremonioso, carraspeó incómodo y comenzó a leer con voz monótona y profesional. Para Mauricio Salazar, la casa de la colonia obrera con 3 recámaras, cochera techada y escrituras completamente al corriente. Mauricio sonrió de lado con satisfacción apenas contenida. Para Andrés Salazar, el terreno de 12 hectáreas en las afueras de la ciudad, apto para desarrollo comercial o residencial. Andrés asintió satisfecho, ya calculando mentalmente las ganancias. Para Leticia Morales, el local comercial ubicado en la avenida principal con 2 pisos completos y bodega incluida en la parte trasera. Leticia exhaló aliviada y sonrió a su esposo que la acompañaba. Para Guadalupe Herrera, la casa de la colonia Jardines, con cocheira para 2 vehículos, jardín amplio y cisterna propia. Guadalupe sonrió con suficiencia y cruzó las piernas elegantemente. Entonces el notario hizo una pausa larga e incómoda, miró directamente a Teresa con expresión compasiva y continuó leyendo. Para Teresa Vega, viuda de Castillo, la casa ubicada en el ejido Palmasola, kilómetro 17 de la carretera vieja Poza Rica-Papantla. El silencio que siguió fue tan pesado y denso que parecía aplastar el aire de la habitación. Luego vinieron las risitas mal contenidas, los murmullos burlones, las miradas cargadas de lástima fingida. Mauricio miró a Teresa de arriba abajo con desprecio evidente y dijo en voz suficientemente alta para que todos escucharan. Esa casa está completamente destruida. Ni las ratas quieren vivir en ese lugar abandonado. Andrés soltó una carcajada seca y cruel. Mamá te dio exactamente lo que merecías, Teresa. Una ruina para la más pobre de todos nosotros. Leticia fingió compasión, con una mueca exagerada que no engañaba a nadie. Pobrecita, con 3 hijos pequeños y sin marido que la mantenga, ahora tampoco tiene una casa decente donde vivir. Guadalupe remató con veneno destilado en cada palabra. Deberías agradecer que mamá al menos no te dejó completamente en la calle como una indigente. Teresa apretó los puños sobre su regazo hasta que los nudillos se le pusieron blancos, pero no pronunció una sola palabra de protesta o defensa. Sus 3 hijos, Daniel de 11 años, Sofía de 7 y el pequeño Miguel de apenas 2 años, la miraban confundidos y asustados desde las sillas del estrecho pasillo. El notario guardó los papeles incómodo, evitando el contacto visual con todos, y los hermanos salieron rápidamente de la oficina, hablando en voz alta y animada sobre sus nuevos bienes, sobre cómo los venderían o rentarían para multiplicar exponencialmente su valor. Teresa se quedó completamente sola en la oficina sofocante, con los documentos arrugados entre sus manos temblorosas y las lágrimas contenidas que amenazaban con desbordarse en cualquier momento. Teresa recordó entonces los últimos 15 años de su vida con absoluta claridad. Mauricio casi nunca visitaba a doña Amalia, solamente aparecía cuando necesitaba dinero prestado que jamás devolvía ni mencionaba después. Andrés vivía en la capital del estado y llamaba una vez al año, siempre apurado, siempre con excusas elaboradas sobre su trabajo importante. Leticia criticaba constantemente la comida de su madre, su ropa anticuada, la casa modesta donde vivía, y solo aparecía en Navidad para recibir regalos y partir inmediatamente después. Guadalupe era incluso peor que los demás, le gritaba sin razón, la trataba como empleada doméstica
y se burlaba abiertamente de sus costumbres tradicionales y su fe religiosa. Teresa, en cambio, visitaba a su madre todos los días sin excepción, llevaba comida caliente recién preparada, limpiaba cada rincón de la casa, lavaba y planchaba toda la ropa de doña Amalia. La acompañaba pacientemente a sus citas médicas interminables, le leía novelas románticas en voz alta durante las tardes calurosas y rezaba con ella todas las noches antes de dormir. Teresa había enviudado 4 años atrás cuando su esposo murió trágicamente en un accidente en los campos petroleros de la región. Desde ese momento devastador, vivía en un cuarto rentado diminuto con sus 3 hijos, cosía ropa ajena desde la madrugada hasta que le dolían los dedos y vendía tamales en la plaza central los fines de semana bajo el sol implacable. Aún así, siempre tenía un plato extra de comida para el vecino enfermo que vivía solo. Siempre compartía generosamente lo poco que ganaba con la anciana que pedía limosna frente a la iglesia. Siempre llevaba fruta fresca a los niños del barrio que jugaban descalzos en las calles polvorientas. Su fe era silenciosa y profunda, sin aspavientos ni presunciones, sin buscar reconocimiento público. Honraba a su madre no porque esperara recibir herencia alguna, sino porque el amor verdadero no necesita recompensa material ni reconocimiento social. Los domingos interminables, cuando doña Amalia tosía hasta casi ahogarse con flemas que no podía expulsar, Teresa pasaba la noche entera a su lado sin dormir, cantándole canciones antiguas de su tierra, acariciándole suavemente el cabello ralo y gris. Los hermanos jamás estuvieron presentes en esos momentos de agonía. Jamás vieron el miedo genuino en los ojos de su madre, ni limpiaron su frente empapada de sudor frío, ni la abrazaron cuando lloraba de dolor insoportable en la madrugada. 3 días después de la lectura del testamento, Teresa tomó una decisión que sorprendió absolutamente a todos los que la conocían. No contrató abogado para pelear la herencia, no reclamó injusticia ante las autoridades, no gritó ni maldijo a sus hermanos ingratos. Simplemente empacó lo poco que tenía, ropa gastada en bolsas de tela remendadas, ollas abolladas que había heredado de su abuela, cobijas raídas pero limpias, y caminó con sus 3 hijos hacia la terminal de autobuses. Compró 4 boletos a Palma Sola, con el dinero que había ahorrado cuidadosamente para pagar la renta del próximo mes. Daniel cargaba a Miguel en sus brazos delgados pero fuertes. Sofía llevaba abrazada su muñeca de trapo favorita y preguntaba cada 5 minutos con voz esperanzada si la casa nueva tendría flores en el jardín. Teresa no respondía a las preguntas de su hija, solamente miraba fijamente por la ventana sucia del autobús, viendo pasar los campos verdes y húmedos, las palmeras altísimas que se mecían con el viento, los pueblos olvidados que parecían detenidos en el tiempo. Confió plenamente en que Dios es justo y sabio. Confió en que absolutamente nada sucede sin un propósito divino mayor. Mientras sus hermanos celebraban ruidosamente en restaurantes caros de Poza Rica y planeaban con avaricia sus futuras inversiones millonarias, ella viajaba humildemente hacia lo completamente desconocido con la frente en alto y el alma en perfecta paz. El autobús destartalado los dejó en un cruce polvoriento donde solamente había un letrero oxidado y torcido que decía Ejido Palma Sola, 3 kilómetros. Teresa cargó a Miguel firmemente en la espalda, amarrándolo con un rebozo. Daniel llevó todas las bolsas pesadas sin quejarse. Sofía caminó descalza porque sus únicos zapatos se habían roto completamente durante el viaje. El sol tropical caía implacable sobre sus cabezas desprotegidas. No había árboles frondosos que dieran sombra, ni agua fresca para beber, ni descanso posible. Solo tierra húmeda que se pegaba a los pies descalzos, vegetación salvaje que arañaba las piernas y un calor sofocante
que dificultaba la respiración. Llegaron finalmente a la casa cuando el cielo ya se teñía de naranja intenso y púrpura profundo. La realidad era incluso peor de lo que Mauricio había descrito con crueldad. Las paredes de adobe estaban completamente agrietadas y a punto de derrumbarse. El techo de lámina oxidada tenía agujeros enormes del tamaño de sandías. La puerta de madera podrida colgaba patéticamente de una sola bisagra rota. La maleza crecía salvajemente hasta cubrir las ventanas sin vidrios. Adentro el olor era insoportable, humedad penetrante, abandono absoluto, silencio sepulcral. Había murciélagos colgando de las vigas carcomidas, telarañas gruesas como cortinas que cubrían cada rincón y un piso de tierra compactada lleno de piedras filosas y escombros. Teresa dejó caer las bolsas pesadas en el suelo irregular y se sentó exhausta en el marco de una ventana completamente rota. Los niños se abrazaron entre sí, asustados y confundidos. Sofía comenzó a llorar quedito, tratando de no hacer ruido. Daniel apretaba los dientes con fuerza para no quebrarse frente a su madre y su hermana. Miguel dormía profundamente, ajeno completamente a la tragedia que los rodeaba. Teresa cerró los ojos con fuerza y permitió que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas sucias. No eran lágrimas de rabia o resentimiento, sino de cansancio acumulado durante años, de dolor profundo que había guardado en silencio, de preguntas sin respuesta que la atormentaban. ¿Por qué su madre le había dejado precisamente esto? ¿Por qué tanto esfuerzo invertido, tanto amor entregado, tanta dedicación absoluta terminaban de esta manera tan cruel? Las preguntas daban vueltas en su mente como tormenta implacable. Pero Teresa no maldijo su suerte, no gritó acusaciones al cielo estrellado, no se rebeló contra Dios. Simplemente oró en voz baja y quebrada, con las manos juntas y el corazón abierto. Dios mío, no comprendo tu voluntad en este momento, pero confío plenamente en ti. Si esta es mi prueba, dame las fuerzas necesarias para superarla. Si este es mi camino, guíame con tu luz. Protege a mis hijos inocentes y ayúdame a no perder jamás la fe. Afuera, el viento nocturno aullaba entre los matorrales espinosos y un coyote solitario aullaba tristemente a lo lejos, como lamentando también su desgracia. Esa primera noche interminable, durmieron sobre las cobijas extendidas directamente en el suelo duro, abrazados estrechamente para darse calor y consuelo mutuo. Teresa no logró pegar los ojos ni un solo segundo. Escuchaba atentamente cada crujido sospechoso, cada susurro del viento entre las rendijas, cada chirrido de insecto desconocido. Se preguntaba angustiada cómo alimentaría a sus hijos al día siguiente, cómo repararía ese lugar inhabitable, cómo sobrevivirían sin agua potable ni electricidad en medio de la nada. Al amanecer del primer día, Daniel salió valiente a buscar leña seca para hacer fuego. Sofía juntó pacientemente piedras lisas para formar un círculo donde encender la fogata. Teresa exploró cuidadosamente la casa ruinosa, revisando cada rincón peligroso, buscando desesperadamente algo útil, cualquier cosa que le diera, aunque fuera una pequeña esperanza. En el cuarto del fondo, completamente oscuro y lleno de escombros, detrás de una tabla suelta y carcomida en la pared agrietada, encontró una caja de metal completamente oxidada por la humedad. Adentro, protegida por plástico grueso, había una carta doblada cuidadosamente en 3 partes, escrita con la letra temblorosa pero inconfundible de su madre. Teresa se sentó en el suelo polvoriento con las piernas cruzadas y desdobló el papel amarillento con dedos que temblaban incontrolablemente. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. La carta comenzaba así: «Hija mía querida,
Si estás leyendo estas palabras, es porque ya partí de este mundo y porque aceptaste lo que te dejé sin reclamar ni protestar. Sé perfectamente que te duele profundamente. Sé que no entiendes mis razones, pero necesito que conozcas toda la verdad. Teresa continuó leyendo con los ojos cada vez más abiertos por la sorpresa, y con cada línea reveladora, su corazón latía más y más rápido hasta casi estallar. Su madre explicaba detalladamente que había vivido una doble vida cuidadosamente oculta durante 30 años completos, que trabajó en absoluto silencio, ahorrando cada peso ganado con sacrificio, comprando tierras estratégicas poco a poco bajo otro nombre legal, levantando un negocio próspero que absolutamente nadie conocía ni sospechaba. Tus hermanos siempre me despreciaron por ser pobre, por vivir en casa modesta, por no tener lujos materiales ni apariencias. Jamás me preguntaron sinceramente cómo estaba, solamente qué podía darles o prestarles. Por eso les dejé casas y terrenos comunes, porque únicamente ven el exterior superficial, solo buscan lo fácil e inmediato. Solo quieren recibir sin jamás dar nada a cambio. La carta continuaba revelando que doña Amalia era la verdadera dueña de la hacienda Santa Rita, la propiedad más grande y próspera de toda la región, 200 hectáreas de tierra fértil con cultivos variados, ganado de la mejor calidad, bodegas repletas de granos, maquinaria agrícola moderna y 50 empleados trabajando permanentemente. Todo estaba registrado legalmente a nombre de un fideicomiso secreto que solamente Teresa podía activar y reclamar. Presentando esa carta específica, junto con los documentos legales guardados en una caja fuerte del Banco Regional en Poza Rica. La casa vieja del ejido Palma Sola era solamente la llave maestra, hija mía. Una última prueba definitiva de tu carácter. Necesitaba saber con absoluta certeza si seguirías siendo humilde y agradecida, si aceptarías lo que parecía ser nada sin amargura ni resentimiento. Y lo hiciste exactamente como esperaba. Por eso ahora todo es completamente tuyo. La carta terminaba con instrucciones precisas. Usa estos bienes sabiamente. Sé justa con todos. No te conviertas jamás en lo que tus hermanos representan. Y recuerda siempre que te amé más de lo que las palabras pueden expresar. Teresa dejó caer la carta sobre su regazo y se cubrió la boca con ambas manos temblorosas. El llanto brotó con fuerza incontenible desde lo más profundo de su ser. Pero esta vez era completamente diferente. No era dolor ni desesperación, era asombro absoluto, era incredulidad total, era un alivio tan profundo y abrumador que le dolían físicamente las costillas. Daniel entró corriendo alarmado al escuchar los sollozos intensos de su madre y la encontró arrodillada en el suelo, temblando violentamente, con el papel apretado fuertemente contra su pecho. «Mamá, ¿qué sucede? ¿Estás bien?», preguntó el niño verdaderamente alarmado. Teresa lo abrazó con fuerza desesperada, luego a Sofía, que había entrado también asustada, luego besó repetidamente la frente sudorosa de Miguel, que despertó con los ojos hinchados por el sueño. «Dios nos escuchó, hijos míos», susurró con voz entrecortada por la emoción. «Dios escuchó nuestras oraciones». Al día siguiente, mucho antes de que amaneciera completamente, Teresa caminó de regreso al cruce polvoriento. Tomó el primer autobús disponible hacia Poza Rica y entró al Banco Regional con la carta arrugada pero legible y el corazón palpitando en la garganta. El gerente del banco, un hombre elegante de traje gris impecable con lentes de montura dorada, leyó la carta cuidadosamente 2 veces completas. Revisó meticulosamente los documentos del fideicomiso y levantó finalmente la mirada con respeto genuino y sorpresa evidente. «Señora Vega,
Todo está perfectamente en orden. La hacienda Santa Rita es legalmente suya. Aquí están todas las escrituras originales, los contratos vigentes de los empleados, los estados de cuenta bancarios actualizados. Su madre fue extremadamente cuidadosa y previsora. Absolutamente nadie sabía de esto, excepto yo como gerente y el abogado que redactó confidencialmente el testamento. Teresa firmó documentos oficiales durante casi 3 horas continuas, con la mano acalambrada, pero el corazón rebosante de gratitud. Cuando finalmente salió del banco, ya no era la viuda humillada que mendigaba respeto y compasión. Era la legítima dueña de la hacienda más próspera y respetada de toda la zona, con ingresos mensuales que superaban ampliamente lo que sus hermanos ganarían en toda su vida entera. Pero Teresa no cambió su esencia. No compró ropa cara ni ostentosa. No presumió su nueva posición ante nadie. Regresó humildemente al ejido Palma sola, recogió a sus 3 hijos con sus pocas pertenencias y los llevó directamente a la hacienda, manteniendo exactamente la misma humildad y sencillez de siempre. La hacienda Santa Rita era absolutamente impresionante y superaba cualquier expectativa. Portón alto de hierro forjado con el nombre grabado elegantemente, camino principal de grava blanca bordeado de palmeras majestuosas, casa principal de 2 pisos completos, con balcones amplios de madera tallada y techos de teja roja tradicional. Había establos impecablemente limpios y organizados, corrales perfectamente delimitados, tractores modernos relucientes, bodegas enormes repletas de maíz dorado y sorgo de calidad, un pozo artesiano profundo de agua cristalina y pura. Los empleados, hombres curtidos por años de trabajo bajo el sol tropical y mujeres de manos fuertes y expertas, la recibieron con curiosidad natural y respeto inmediato. Teresa les habló con absoluta sencillez y honestidad, sin aires de superioridad. Les prometió trabajo estable y justo, salarios dignos pagados puntualmente y trato respetuoso sin excepciones. En solamente 3 meses de administración dedicada, organizó completamente el negocio, renegoció inteligentemente todos los contratos comerciales, mejoró sustancialmente las condiciones laborales de los trabajadores y aumentó significativamente la producción general. La hacienda floreció visiblemente bajo su mano firme, pero generosa y justa. Teresa seguía siendo exactamente la misma persona humilde. Rezaba fielmente todas las mañanas, compartía sus alimentos con los empleados, ayudaba personalmente en las tareas de cosecha y enseñaba pacientemente a leer y escribir a los hijos pequeños de los jornaleros. Su vida material cambió radicalmente, pero su carácter y sus valores permanecieron completamente intactos y sólidos. Los meses transcurrieron rápidamente. Sus hermanos, mientras tanto, habían despilfarrado completamente su herencia con decisiones imprudentes y avaricia ciega. Mauricio vendió precipitadamente la casa del centro para invertir todo en un negocio fraudulento de importación que resultó ser una estafa elaborada. Andrés perdió el terreno valioso en una apuesta legal desastrosa contra un desarrollador inmobiliario mucho más astuto y experimentado. Leticia cerró definitivamente el local comercial tras acumular deudas impagables que la ahogaron financieramente. Guadalupe tuvo que vender apresuradamente la casa de jardines para cubrir los gastos médicos astronómicos de su esposo, gravemente enfermo. Los 4 quedaron completamente arruinados, profundamente humillados y desesperadamente sin opciones. Escucharon rumores insistentes de que la hacienda Santa Rita buscaba trabajadores temporales para la cosecha intensiva de otoño. Sin absolutamente ninguna otra opción disponible, sin orgullo que defender ya, decidieron ir juntos ocultando cuidadosamente sus verdaderos nombres completos, esperando fervientemente que nadie los reconociera. Llegaron una mañana fría de octubre,
vestidos con ropa vieja y desgastada, sombreros raídos cubriendo sus rostros avergonzados, pidiendo humildemente trabajo en la entrada principal de la hacienda. El capataz, un hombre experimentado llamado don Esteban, los llevó directamente a la casa principal donde Teresa revisaba meticulosamente las cuentas mensuales en el escritorio de caoba que había pertenecido a su madre. Cuando los cuatro entraron nerviosamente a la oficina amplia y bien ventilada, el tiempo pareció detenerse completamente. Mauricio palideció visiblemente hasta parecer enfermo. Andrés tragó saliva con dificultad evidente. Leticia retrocedió instintivamente un paso completo. Guadalupe abrió la boca sin poder articular absolutamente ninguna palabra coherente. Teresa levantó la vista muy despacio desde los documentos. Dejó la pluma cuidadosamente sobre la mesa pulida y los miró con absoluta calma. No había rabia destructiva en sus ojos, no había triunfo vengativo, solamente una tristeza profunda y una paz interior que dolía más intensamente que cualquier insulto directo. «Buscan trabajo», dijo con voz firme y controlada. No era una pregunta, era una afirmación basada en lo obvio. Los cuatro asintieron mudos y avergonzados, con la vergüenza colgándoles visiblemente del cuello como soga pesada. Y entonces, desde el patio exterior, se escuchó claramente un grito urgente. «Señora Teresa, el ganado rompió completamente la cerca del potrero norte». Teresa se puso de pie con determinación. Tomó su sombrero de paja del perchero y salió rápidamente sin mirar atrás ni una sola vez, dejando a sus hermanos completamente de pie, temblando, enfrentando por primera vez en sus vidas egoístas las consecuencias directas de su propio desprecio y crueldad. Teresa regresó aproximadamente una hora después, con las botas completamente enlodadas y el rostro encendido por el sol implacable del mediodía. Los cuatro hermanos seguían exactamente en la oficina, de pie e inmóviles, sin atreverse a sentarse sin permiso, sin hablar entre ellos por la vergüenza abrumadora. El capataz don Esteban los había dejado ahí con una advertencia clara y directa. No toquen absolutamente nada. La patrona decide personalmente quién se queda y quién se va de esta propiedad. Cuando Teresa entró finalmente, ninguno de los cuatro levantó la vista del piso de madera encerada. Ella se quitó el sombrero sudado, lo colgó cuidadosamente en el perchero junto a la entrada y se lavó las manos sucias en la jarra de porcelana decorada junto a la ventana abierta. El silencio en la habitación era tan denso y pesado que resultaba casi físicamente palpable. «Siéntense», ordenó Teresa sin mirarlos directamente, señalando con un gesto las sillas de madera frente al escritorio imponente. Los cuatro obedecieron inmediatamente como niños pequeños, regañados por una falta grave. Teresa se sentó del otro lado del escritorio, cruzó las manos sobre la superficie pulida y finalmente los enfrentó con la mirada serena pero penetrante. «¿Saben quién soy realmente?», preguntó con voz tranquila pero cargada de significado. Mauricio asintió apenas perceptiblemente, sin levantar la cabeza. Andrés carraspeó nervioso y susurró con voz quebrada: «Eres nuestra hermana». Teresa permitió que el peso completo de esas palabras llenara cada rincón del cuarto. «Soy su hermana», repitió muy despacio y con énfasis, «la misma a quien ustedes llamaron despectivamente la pobre, la misma que recibió la casa completamente destruida, la misma que ustedes humillaron cruelmente frente al notario y frente a todos los presentes». Leticia sollozó quedito, tratando inútilmente de contener el llanto. Guadalupe se cubrió completamente el rostro con ambas manos temblorosas, incapaz de enfrentar la mirada de su hermana. Teresa no alzó la voz ni un solo decibel, no gritó acusaciones, no los insultó con palabras hirientes. Simplemente les recordó con calma
lo que ellos habían olvidado convenientemente. Mamá les entregó casas y terrenos valiosos, porque eso era precisamente lo que ustedes valoraban por encima de todo: cosas materiales, apariencias superficiales, dinero fácil e inmediato. Hizo una pausa larga y significativa, dejando que sus palabras penetraran profundamente. A mí me dio algo completamente diferente. Me entregó la verdad absoluta, me dio su confianza plena. Me heredó todo lo que construyó en secreto absoluto durante 30 años completos de sacrificio, porque sabía con certeza que yo no lo desperdiciaría tontamente, que no lo vendería por capricho egoísta, que lo usaría para cuidar a otros, para dar trabajo digno, para honrar genuinamente su memoria. Mauricio levantó finalmente la vista por primera vez, con los ojos completamente enrojecidos por lágrimas contenidas. «No sabíamos nada de esto», murmuró con voz apenas audible. Teresa lo miró fijamente sin pestañear. No sabían porque jamás preguntaron con sinceridad, nunca se quedaron a escuchar realmente, nunca quisieron conocerla de verdad como persona. Andrés se atrevió a hablar con voz profundamente quebrada por la emoción. «Perdimos absolutamente todo, Teresa. La casa, el terreno, el negocio, cada peso que teníamos. Todo se nos escapó de las manos como arena». Teresa asintió despacio, sin mostrar satisfacción por su desgracia. «Lo sé perfectamente, me enteré de todo». Leticia se limpió las lágrimas abundantes con el dorso de la mano sucia. «Vinimos porque no tenemos absolutamente a dónde ir, porque necesitamos desesperadamente trabajo. No sabíamos que eras tú la dueña de este lugar. Te lo juramos por lo más sagrado». Guadalupe añadió con la voz completamente rota: «Si quieres echarnos inmediatamente, lo entenderemos perfectamente. Nos lo merecemos completamente por todo lo que te hicimos». El silencio volvió a caer sobre la habitación como lluvia tropical pesada. Afuera se escuchaban claramente las voces animadas de los jornaleros, el mugido profundo del ganado, el canto alegre de un gallo lejano. Teresa respiró hondo, cerró los ojos un momento largo y luego los abrió con decisión firme e inquebrantable. «No los voy a echar de aquí», declaró con firmeza absoluta. Los cuatro levantaron la cabeza simultáneamente, sorprendidos, incrédulos, sin poder creer lo que acababan de escuchar. «Pero tampoco voy a regalarles absolutamente nada sin esfuerzo. Si quieren quedarse en esta propiedad, van a trabajar exactamente como todos los demás empleados. Temprano, con el sol quemando la cara, con las manos sucias y adoloridas. Van a ganar únicamente lo que produzcan con su esfuerzo, ni un peso más ni uno menos, y van a aprender finalmente lo que mamá intentó enseñarles durante toda su vida: que el verdadero valor de una persona no está en lo que posee materialmente, sino en lo que da generosamente a los demás». Mauricio tragó saliva con dificultad. Andrés asintió rápidamente, aceptando las condiciones. Leticia susurró un «gracias», casi completamente inaudible. Guadalupe se cubrió la boca con ambas manos para no soltar el llanto descontrolado que llevaba contenido desde que cruzaron el portón de hierro de la hacienda. Teresa se puso de pie y llamó al capataz don Esteban, quien apareció inmediatamente en la puerta. «Don Esteban, estas 4 personas necesitan trabajo. Mauricio y Andrés pueden ayudar en el establo y en la reparación de cercas. Leticia y Guadalupe en la cocina comunitaria y en la limpieza de las bodegas. Mismo salario que todos los demás. Mismas condiciones exactas. Si trabajan bien y con dedicación, se quedan. Si no cumplen, se van inmediatamente». Don Esteban miró a los 4 de arriba abajo con desconfianza natural, pero asintió profesionalmente. «Como usted ordene, patrona». Los hermanos salieron de la oficina en fila silenciosa, con las cabezas completamente gachas, sin atreverse a mirar a Teresa directamente a los ojos.
Ella se quedó sola, apoyada en el marco de la puerta amplia, observando cómo se alejaban lentamente por el camino de grava blanca hacia los barracones modestos donde dormían los jornaleros. Los primeros días fueron un verdadero infierno para los 4 hermanos. Mauricio, que había pasado años cómodos en oficinas con aire acondicionado, ahora arrastraba pacas pesadísimas de heno bajo el sol tropical abrasador, con las manos completamente ampolladas y la espalda partida por el esfuerzo. Andrés, acostumbrado a trajes elegantes y restaurantes caros, limpiaba establos llenos de estiércol maloliente y levantaba postes de madera que pesaban como piedras enormes. Leticia, que presumía constantemente de no haber trabajado jamás en su vida, lavaba ollas gigantescas en agua fría desde antes del amanecer, con los dedos agrietados sangrando y las uñas completamente rotas. Guadalupe, que siempre tuvo empleadas domésticas a su servicio, ahora barría pisos de tierra compactada, sacudía costales polvorientos hasta ahogarse y cargaba cubetas pesadas de agua hasta que le temblaban violentamente los brazos. Pero algo profundo comenzó a cambiar gradualmente en sus corazones endurecidos. Los otros trabajadores, que al principio los miraban con recelo justificado y desconfianza, empezaron lentamente a enseñarles trucos útiles, a compartir generosamente agua fresca, a reírse de sus torpezas sin crueldad innecesaria. Don Esteban, duro pero genuinamente justo, les mostraba pacientemente cómo hacer las cosas correctamente, con una paciencia inesperada que los sorprendía, y Teresa, sin hacer alarde de ningún tipo, pasaba cada tarde por los lugares exactos donde trabajaban, no para vigilarlos con desconfianza, sino para asegurarse de que estuvieran bien, de que tuvieran comida suficiente y nutritiva, de que nadie los maltratara injustamente. Nunca les hablaba directamente, ni les preguntaba cómo estaban, pero su presencia constante era como un recordatorio permanente. Ella había perdonado sinceramente, pero no había olvidado completamente lo sucedido. Una noche calurosa, después de 3 semanas agotadoras de trabajo intenso, los 4 hermanos se reunieron espontáneamente en el patio común, donde los empleados cenaban bajo un techo rústico de palma. Compartían un plato sencillo de frijoles negros, tortillas calientes y chile que sabía absolutamente a gloria después de tanto trabajo físico. Mauricio fue el primero en hablar con la voz ronca de cansancio. ¿Se dan cuenta clara de lo que hicimos? Andrés asintió despacio, mirando fijamente sus manos callosas y lastimadas. La tratamos peor que basura, y ella nos está dando una oportunidad que definitivamente no merecemos. Leticia se limpió una lágrima que rodó por su mejilla sucia de tierra. Mamá sabía perfectamente lo que hacía, por eso lo planeó exactamente así. Sabía que solamente el golpe duro nos haría abrir los ojos. Guadalupe, la más orgullosa de todos, la que más había herido a su madre con palabras crueles e hirientes, dejó el plato a un lado y se cubrió completamente el rostro. Yo la llamé vieja tonta. Le grité que era una carga insoportable, y ahora resulta que era millonaria, que nos estaba probando a todos, y nosotros fallamos miserablemente. El llanto inconsolable de Guadalupe fue el quiebre emocional definitivo. Los 4 se abrazaron ahí bajo las estrellas brillantes del cielo tropical, entre el olor penetrante a tierra mojada y leña quemada, reconociendo por primera vez en sus vidas egoístas que habían sido completamente ciegos, profundamente egoístas y cruelmente ingratos. Reconocieron que su madre había sido extraordinariamente sabia, perfectamente justa y profundamente misericordiosa, incluso en su muerte, y que Teresa, la hermana que despreciaron y humillaron públicamente, era moralmente más grande que todos ellos juntos. Esa noche ninguno durmió.
Hablaron sin parar hasta el amanecer, recordando dolorosamente momentos que habían ignorado convenientemente. Las veces que su madre les pidió ayuda, y ellos dijeron estar demasiado ocupados. Las navidades que pasaron sin visitarla siquiera. Las llamadas telefónicas que nunca hicieron. El amor incondicional que rechazaron porque era más cómodo vivir lejos, sin responsabilidades molestas, sin compromiso real. Al día siguiente, muy temprano, antes de que saliera completamente el sol, los cuatro caminaron juntos con determinación hacia la casa principal. Teresa estaba en la cocina amplia preparando el desayuno de sus 3 hijos. Daniel leía concentrado en la mesa. Sofía dibujaba alegremente con lápices de colores. Miguel jugaba inocentemente con bloques de madera en el suelo limpio. Cuando los 4 entraron nerviosamente por la puerta trasera, Teresa levantó la vista del comal donde volteaba las tortillas. No dijo absolutamente nada, solamente esperó en silencio. Mauricio dio un paso vacilante al frente, se quitó respetuosamente el sombrero y lo apretó entre sus manos temblorosas. Teresa, venimos humildemente a pedirte perdón, de rodillas si es necesario. Andrés continuó con la voz completamente quebrada. No existe excusa válida para lo que hicimos. No hay palabras suficientes que borren el daño causado. Pero necesitamos que sepas que lo entendimos finalmente, que estamos genuinamente arrepentidos, que nos avergüenza profundamente lo que fuimos. Leticia sollozaba sin control. Tú siempre estuviste para mamá. Tú le diste absolutamente todo y nosotros te tratamos como si fueras nada. Perdónanos, por favor. Guadalupe, la última en hablar, cayó de rodillas en el piso de madera. Yo fui la peor de todos, la más cruel, la más soberbia. Perdóname, hermana, perdóname aunque no lo merezca en absoluto. Teresa dejó la tortilla en el comal caliente, se limpió cuidadosamente las manos en el delantal y caminó hacia ellos muy despacio. Se agachó frente a Guadalupe, le tomó el rostro con ambas manos y la obligó a mirarla directamente a los ojos. «Levántate», dijo con suavidad genuina. «No quiero verte de rodillas. Eres mi hermana». Luego miró a los otros 3 y añadió con voz firme: «Todos lo son, y mamá no nos enseñó a odiar, nos enseñó a perdonar». Mauricio dejó escapar un sollozo entrecortado. Andrés se cubrió los ojos con el brazo. Leticia abrazó a Teresa con fuerza desesperada, temblando. Guadalupe se aferró a las manos de su hermana como si fueran lo único real en el mundo. «Los perdono», declaró Teresa con voz firme e inquebrantable, «porque Dios me perdonó a mí primero, porque mamá me enseñó que la venganza envenena el alma, porque ustedes son mi sangre y no voy a cargar rencor el resto de mi vida». Hizo una pausa significativa y los miró uno por uno. «Pero el perdón no borra las consecuencias. Van a trabajar, van a sudar, van a aprender lo que es ganarse el pan con dignidad. Y si algún día recuperan lo que perdieron, será porque ustedes lo construyeron, no porque yo se los regalé». Los 4 asintieron limpiándose las lágrimas, aceptando las condiciones, entendiendo que el perdón no era debilidad, sino la fuerza más grande que existe. Los meses siguientes fueron de transformación profunda. Mauricio dejó de ser el hombre arrogante que presumía dinero ajeno y se convirtió en un trabajador callado, humilde, que aprendió a valorar cada peso ganado. Andrés dejó de buscar atajos fáciles y empezó a construir con sus propias manos, con orgullo genuino en su esfuerzo. Leticia descubrió que tenía talento natural para la cocina y comenzó a preparar comidas que los empleados celebraban, sintiendo por primera vez en su vida el placer de servir sin esperar aplausos. Guadalupe, la más quebrada de todos, encontró en el trabajo duro una forma de redención y poco a poco su rostro amargo se suavizó hasta mostrar algo parecido a la paz.
Teresa nunca les recordó su pasado, nunca les echó en cara lo que habían hecho, simplemente los trató con justicia, les pagó lo justo, los corrigió cuando era necesario y los animó cuando trabajaban bien. La hacienda Santa Rita prosperó aún más bajo su liderazgo. Los empleados la respetaban porque era firme pero compasiva, exigente pero generosa. Los proveedores la buscaban porque era honesta en sus tratos. Los vecinos del pueblo la admiraban porque daba trabajo digno y compartía sus ganancias con proyectos comunitarios. Una escuela nueva, un pozo de agua para el ejido, despensas para las familias más necesitadas. Un año después, en el aniversario de la muerte de doña Amalia, Teresa organizó una misa en la capilla del pueblo. Toda la familia estuvo presente. Los 4 hermanos, ahora bronceados y con manos curtidas, se sentaron junto a Teresa y sus hijos en la primera banca. El padre Gonzalo, anciano de voz suave, habló sobre el perdón, sobre la justicia divina, sobre cómo Dios premia la fidelidad silenciosa y humilla el orgullo vacío. Cuando terminó la misa, los 5 hermanos caminaron juntos hasta la tumba de su madre, una lápida sencilla de mármol gris con flores frescas que Teresa ponía cada semana. Mauricio fue el primero en hablar con la voz entrecortada. «Mamá, lo siento. Entendí demasiado tarde», Andrés añadió. «Gracias por enseñarnos, aunque tuviera que ser así». Leticia dejó caer pétalos de rosa sobre la tumba. «Te honraré mejor cada día». Guadalupe se arrodilló y besó la piedra fría. «Perdóname, mamá, y gracias por darme una hermana como Teresa». Teresa, de pie junto a ellos, miró el cielo azul sin nubes y susurró. «Descansa en paz, mamá. Hiciste justicia sin levantar la mano. Enseñaste sin gritar. Amaste sin condiciones. Tu herencia no fue el dinero, fue la lección». Pero la historia no terminaba ahí. Una tarde, mientras Teresa revisaba los documentos de la hacienda, encontró un sobre que no había visto antes, escondido en el cajón secreto del escritorio de su madre. Lo abrió con curiosidad y dentro había otra carta, esta vez sin fecha, escrita con prisa. Las primeras líneas la dejaron completamente helada. «Teresa, si estás leyendo esto, es porque encontraste el primer secreto, pero hay algo más, algo que ni siquiera el abogado sabe, algo que cambiará todo otra vez». Teresa leyó la carta 3 veces bajo la luz de la lámpara, con el corazón golpeándole las costillas. La letra de su madre temblaba en las últimas líneas, como si hubiera escrito con urgencia. «Hija, cuando compré las tierras del ejido Palma Sola hace años, no fue por casualidad. Contraté a un ingeniero petrolero de Tampico, un hombre discreto que me debía un favor. Él hizo estudios secretos. Teresa, hay petróleo bajo esas tierras, mucho petróleo, suficiente para 3 generaciones. Los papeles están en una caja enterrada junto al árbol de ceiba viejo, 3 metros hacia el este, 1 metro de profundidad. Ve sola, no le digas a nadie hasta que estés segura». Teresa dejó caer la carta sobre el escritorio y se llevó las manos a la boca. Petróleo. Un secreto dentro de otro secreto. Su madre había sido más astuta de lo que nadie imaginó. Al día siguiente, antes del amanecer, Teresa le dijo a don Esteban que saldría a revisar las cercas del lado este y que regresaría al mediodía. Se vistió con pantalones de mezclilla, botas altas y sombrero ancho. Llevó una pala, un pico, una linterna y una cantimplora. Montó a Canela, la yegua más fuerte de la hacienda, y cabalgó sola hacia el ejido mientras el sol apenas asomaba. El camino era húmedo y resbaladizo, lleno de vegetación tropical densa. Tardó casi 2 horas en llegar a la ceiba vieja, un árbol enorme que parecía llevar siglos ahí. Desmontó con cuidado, amarró a Canela y caminó 3 metros hacia el este, marcando el lugar con una piedra. Comenzó a cavar.
La tierra estaba húmeda y pesada. Sudaba bajo el sombrero con las manos ampolladas. A 1 metro de profundidad, el pico golpeó algo metálico. Teresa dejó caer las herramientas y se arrodilló escarbando con las manos hasta sacar una caja de hierro cerrada con candado oxidado. Usó el pico para romper el candado y abrió la tapa despacio. Adentro había documentos enrollados, mapas detallados, un informe técnico firmado por el ingeniero Ramón Cortés de Tampico y fotos de formaciones geológicas. Los papeles confirmaban todo. Había un campo petrolífero importante bajo el ejido Palmasola, con reservas calculadas en millones de barriles. Teresa leyó el informe 2 veces, verificando cada dato. Era real. Todo era real. Guardó los documentos en su morral, enterró la caja vacía de nuevo y cubrió el agujero. Cuando regresó a la hacienda era mediodía. Don Esteban la esperaba con el ceño fruncido. «Patrona, llegaron sus hermanos preguntando por usted. Dicen que es urgente». Teresa sintió un peso en el estómago. Entró a la casa y los 4 estaban sentados en la sala con expresiones extrañas. Mauricio se puso de pie. «Teresa, necesitamos hablar. Es sobre mamá». Andrés añadió nervioso. «Encontramos algo en la casa donde murió. Estábamos limpiándola y apareció un documento». Leticia sacó un papel de su bolso. «Es sobre el ejido Palmasola. Hay algo raro». Teresa desdobló el papel y leyó. Era un documento antiguo que mostraba que las tierras del ejido eran más extensas de lo que parecía. En la parte de atrás, escrito a mano, había una nota. «Esta tierra marca el futuro de la familia. El verdadero valor no está en la superficie, sino en lo que esconde debajo». Guadalupe intervino. «Fuimos al registro de Poza Rica a investigar. Teresa, esas tierras tienen algo especial. Ayer llegó un hombre a la hacienda buscándote, un empresario de Tampico llamado Ricardo Elizondo. Dijo que representa a una compañía petrolera internacional. Quiere comprar terrenos en esta zona porque tienen información de que hay petróleo. Ofreció mucho dinero». Andrés añadió: «Le dijimos que volviera mañana, pero nos preocupa. Ese hombre no parecía de los que aceptan un no». Leticia preguntó: «¿Sabías algo de esto, Teresa?». Teresa los miró uno por uno, decidiendo cuánto revelar. «Encontré una carta de mamá anoche. Ella sabía del petróleo. Lo investigó hace años y sí, hay mucho». El silencio fue absoluto. Mauricio fue el primero en reaccionar. «¿Y qué vas a hacer?». Teresa se sentó. «No lo sé todavía, pero necesito que confíen en mí». Guadalupe asintió. «Confiamos. Esta vez sí confiamos». Esa tarde Ricardo Elizondo llegó sin avisar en una camioneta negra con vidrios polarizados. Era un hombre alto, de traje gris, lentes oscuros y sonrisa calculadora. Don Esteban lo recibió con desconfianza, pero el hombre insistió en hablar con Teresa. Teresa lo recibió en la oficina con sus hermanos presentes. Elizondo se sentó sin invitación y fue directo. «Señora Vega, seré franco. Sé que usted es dueña de la hacienda Santa Rita y de las tierras del ejido Palmasola. Esas tierras son estratégicas para acceder a un campo petrolero. Mi compañía está dispuesta a pagar bien. 15 millones de pesos por las tierras del ejido, 20 millones por los derechos de exploración, 35 millones en total, efectivo». Mauricio contuvo el aliento. Era una fortuna, pero Teresa no pestañeó. «¿Y si digo que no?». Elizondo dejó de sonreír. «Entonces tendríamos un problema. Mi compañía no acepta negativas fácilmente. Podríamos buscar otras formas, rodear sus tierras, hacer las cosas complicadas». Teresa se inclinó hacia adelante. «Salga de mi propiedad ahora». Elizondo se puso de pie. «Tiene una semana para reconsiderar. Después no respondo por lo que pueda pasar».
Cuando la camioneta desapareció, Mauricio habló. «Teresa, ese hombre es peligroso». Andrés añadió, 35 millones es mucho dinero. Pero Guadalupe negó con la cabeza. «No, mamá no nos dejó esto para venderlo al primer matón». Teresa miró por la ventana. «Mamá trabajó 30 años para esto. No voy a vender. Vamos a explotar ese petróleo nosotros mismos, con permisos legales, con respeto al ambiente. Y vamos a demostrarle a Elizondo que no puede comprar todo con amenazas». Mauricio se puso de pie. «Entonces cuenta conmigo». Los otros tres se sumaron. Por primera vez, estaban verdaderamente unidos. Los días siguientes fueron intensos. Teresa contrató al mejor abogado petrolero de Veracruz, el licenciado Armando Vega, que había peleado contra corporaciones y ganado. Revisó todos los papeles y presentó la solicitud formal para explotar el campo petrolero bajo el nombre Petróleo Amalia, en honor a su madre. Mauricio viajó a Tampico a buscar al ingeniero Ramón Cortés. Lo encontró retirado pero dispuesto a ayudar. Andrés consiguió equipo especializado. Leticia organizó a las mujeres del pueblo. Guadalupe llevaba las cuentas con precisión sorprendente, pero Elizondo no se quedó quieto. Comenzaron los problemas. Rumores en el pueblo de que la explotación traería desgracias. Proveedores que de pronto no tenían equipo. Permisos que se retrasaban misteriosamente. Una noche, el establo principal se incendió. Enormes llamas consumieron todo. Los empleados lograron sacar a los animales, pero el daño fue devastador. Don Esteban encontró un bidón de gasolina vacío. No fue accidente. Teresa vio una camioneta negra detenerse a lo lejos, observando. Luego desapareció en la oscuridad. Al amanecer, Teresa no había dormido. Estaba en el porche con determinación en los ojos. Sus hermanos llegaron también despiertos. Don Esteban llegó con 10 hombres del pueblo, todos dispuestos a defender lo suyo. «Patrona, si vienen por usted, vienen por todos nosotros», dijo el capataz. Teresa sintió un nudo en la garganta, pero también una fuerza renovada. El licenciado Vega llegó con noticias. Los permisos fueron aprobados, pueden empezar operaciones, pero Elizondo presentó una demanda falsa alegando derechos previos. Tardaremos meses en desestimar el caso. Teresa golpeó la mesa. «No tenemos meses». Vega propuso. «Conozco a un periodista en Xalapa, Rodrigo Montiel. Si le damos la historia completa, puede publicarla. Una vez que sea pública, será más difícil para ellos actuar en las sombras». Teresa aceptó. «Hágalo». Rodrigo llegó al día siguiente. Teresa le contó todo. El testamento, las amenazas, el incendio. Los hermanos añadieron su testimonio, reconociendo públicamente cómo habían despreciado a Teresa y cómo ella los había perdonado. La historia salió 3 días después en primera plana. Viuda humillada por herencia injusta, descubre fortuna oculta y enfrenta amenazas de corporación petrolera. El artículo era devastador. Nombraba a Elizondo y su compañía. Incluía fotos de Teresa con sus hijos, del establo quemado. La reacción fue inmediata. Periodistas de otros estados querían entrevistas. Organizaciones ofrecieron apoyo legal. El gobernador ordenó una investigación. Elizondo apareció 2 días después, sin guardaespaldas, sin sonrisa. «Señora Vega, vine a disculparme y retirar la demanda. La casa matriz me ordenó cerrar este asunto». «Usted ganó». Teresa se inclinó hacia adelante. «No fue una historia de Cenicienta. Fue 30 años de trabajo de mi madre. Fue perdonar cuando habría sido más fácil odiar». Elizondo asintió sin mirarla. «La compañía ya no tiene interés aquí. Nos vamos». Mauricio preguntó. «¿Usted ordenó el incendio?» Silencio. «Sabía que podía pasar y no lo detuve. Eso me hace culpable». Guadalupe habló. «Podríamos denunciarlo». Pero Teresa levantó la mano.
Váyase y no vuelva. Con los permisos aprobados comenzó el trabajo. El ingeniero Cortés guió al equipo. Tardaron semanas en preparar todo. Instalaron equipos modernos, sistemas de seguridad ambiental. Teresa insistió en capacitar personalmente a cada trabajador. El día que finalmente perforaron y encontraron petróleo brotando, todos se quedaron sin aliento. Don Esteban lloró en silencio. Es tal como lo soñó doña Amalia. La primera extracción fue modesta pero simbólica. Con ese dinero, Teresa pagó salarios completos, reparó el establo, compró equipo médico para la clínica del pueblo y becó a 20 niños. Los hermanos no pidieron ni un peso. Trabajaban por salario igual que todos. 6 meses después, Petróleo Amalia era respetada en toda la región, no por su tamaño, sino por su forma de operar. Teresa implementó un modelo donde los trabajadores recibían porcentaje de ganancias. Contrató mujeres para puestos técnicos. Nunca escatimó en seguridad. Con las ganancias del petróleo, Teresa transformó la Hacienda Santa Rita en un hotel hacienda de lujo que respetaba el ambiente y daba empleo a cientos de familias. La casa vieja del ejido Palmasola nunca fue demolida. La restauró con cuidado y la convirtió en un museo donde contaba la historia de su madre. Los visitantes caminaban por las habitaciones viendo fotos, leyendo las cartas, entendiendo que las mayores fortunas no siempre brillan. En la entrada del museo, en una placa de bronce, estaba el último deseo de doña Amalia: que mis hijos aprendan que en esta vida nada se pierde. Las lágrimas se convierten en sabiduría, las pruebas en fortaleza, y las herencias más valiosas no son las que se cuentan en pesos, sino las que se miden en el tamaño del corazón. Teresa tocaba esa placa cada vez que visitaba el lugar. La historia de la viuda corrió por toda la región, pero quienes la conocían sabían que no se trataba de dinero. Se trataba de una mujer que mantuvo la fe, que perdonó, que compartió, y cada noche, antes de dormir, Teresa murmuraba la misma oración: Gracias, Dios, por no darme lo que pedí, sino lo que necesitaba. Quizás en este momento estés pasando por una situación que no entiendes. Tal vez recibiste la peor parte mientras otros a tu alrededor parecen tenerlo todo. Tal vez te humillaron, te despreciaron o te hicieron sentir que no vales nada. Pero déjame decirte algo con absoluta certeza. Lo que hoy parece tu peor momento puede ser exactamente la preparación para tu mayor bendición. La historia de Teresa no es solo un relato, es un espejo de lo que muchos de nosotros vivimos. Nos enseña que Dios nunca llega tarde, aunque a veces parezca que se olvidó de nosotros. Nos recuerda que el perdón no es para los demás, es para liberarnos a nosotros mismos del peso del rencor. Y nos muestra que la humildad y la fe silenciosa siempre reciben su recompensa, aunque no sea en el tiempo que esperamos. Si hoy te sientes como Teresa en esa casa destruida del ejido Palmasola, rodeado de ruinas y sin entender por qué la vida te dio lo que parece ser nada, no te rindas. Acepta tu prueba con dignidad. Trabaja en silencio. Mantén tu fe inquebrantable. Porque las mejores historias de transformación comienzan exactamente en los lugares más oscuros. Y recuerda siempre, las herencias más valiosas no son las que se ven, sino las que se sienten en el corazón. El carácter que forjas en la adversidad vale más que todo el oro del mundo. Que esta historia te inspire a seguir adelante, a perdonar aunque duela, a confiar aunque no entiendas, y a creer que tu momento llegará en el tiempo perfecto de Dios. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escucharla hoy, y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias que transformarán tu vida. Nos vemos en la próxima historia. Que Dios te bendiga abundantemente.